mí está honesto, nos está sintiendo más orgulloso y más como me puedo decir, más contento con el ministro presidente, formador actualmente, y otro ministro han toma deferencia de invitarnos para escuchar necesidad de la comunidad colombiana, particularmente, pues ahora nos papia más tanto de comunidad colombiana, lo está experimentando en el momento en que han arribado a la isla de Aruba. Nos atrece algún punto en que está importante, algún punto en que está remarcar necesidad que grupo aquí está experimentando. No está un secreto, en Aruba no está más o menos un 22 para 23 mil ciudadanos colombianos, que forma parte de la isla de Aruba y que está de dos comunidades de la isla, después de la comunidad local, y en el momento en que no está experimentando o no está recogiendo información y necesidad del grupo que tiene de un permiso de trabajo, un grupo que en el momento en que está pasando para necesidad bastante fuerte, en el sentido para lo que trata renovación de un permiso de trabajo, para lo que trata asunto de salud, que salud está amarrada na validez de un permiso de trabajo. Nos papia que formador ahora aquí y nos avisa que en principio me quiere que el departamento de DPL y DIMAS na mesa está en la misma página, na mesa está en el mismo page y na final del día, si está posible para estar en el mismo ministerio, lo estaba tan importante y eficiente. Pues ahora lo que no está experimentando está ineficiencia en el departamento aquí, que está así, que una persona tarda entre 6 para 7 lunas para hacer una renovación de un permiso. Correcto. Actualmente nos tiene una demanda laboral en el mercado de Oreca, que tiene de empleado, tiene de trabajador, pero no tiene frecuencia en renovar. En teoría, no tiene una imposibilidad de tomar el trabajador aquí, para vía que no permiso no está renovado. Entonces, no está ese conflicto, no está existir un mismo lineamiento entre DPL y DIMAS, y definitivamente con aquí está una tardanza enormemente. Es más, personas que aplican para una firma libre, por lo menos más que un año acaba, y te ainda no puede una conclusión de una firma libre. Ahora botín una firma libre, ahora botín por lo menos 2 para 3 años viviendo en la isla de Aruba. Normalmente me estaba hasta 10 años, pero tú eres de ley que no está así, que una persona que está aplicando por una firma libre, por lo menos me estoy entre 2 para 3 años viviendo en Aruba. Entonces, ahora aquí la persona está queda en un fractaken, de un limbo legal, que no se sabe si está legal o ilegal, pues sobra, no tiene una renovación, no tiene un papel en su mano que está proof que está legal en Aruba.